Hola, buen día, mi nombre es Melanie Vélez, y voy a hablar sobre la agudeza visual. La agudeza visual. Esta es la capacidad del aparato visual para discriminar los detalles en un objeto en el campo visual. La agudeza visual se puede definir como la capacidad de percibir y diferenciar dos estímulos separados por un ángulo determinado. O dicho de otra manera, es la capacidad de resolución espacial del sistema visual. Evalúa la función macular e infirma la integridad de los elementos neurológicos del ojo y del cerebro. Factores que afectan la agudeza visual. Iluminación, color, contraste, distancia de los optotipos, ametropías, tipos de optotipos. Factores y características de la agudeza visual. Densidad o disposición de los fotorreceptores. Excentricidad de la fijación. La agudeza visual es máxima en la fóvea y disminuye a medida que se estimula retina más periférica. Motilidad ocular. La estabilidad de la imagen retiniana es función de la calidad de los micromovimientos acádicos de los ojos. Edad del sujeto. La agudeza visual es muy baja al nacer y mejora con la edad para estabilizarse y decaer lentamente a partir de los 40-45 años. Monocularidad y binocularidad. La agudeza visual binocular es normalmente entre el 5 y 10% mayor que la monocular. Efecto de medicamentos, midriáticos, mióticos, ciclopégicos. Algunas enfermedades oculares o sistémicas pueden afectar a la agudeza visual. Queratoconjuntivitis, diabetes mellitus, entre otras cosas. Factores neuronales. Transmisión de la información a través de la vía visual, grado de desarrollo de la corteza visual. De las características fisiológicas de la agudeza visual surgen varias definiciones importantes. La agudeza visual es una función compleja definible como la capacidad de detectar un objeto en el campo de visión, mínimo visible. La capacidad de separar los elementos críticos de un test, mínimo separable. La capacidad de nombrar un símbolo o identificar su posición, mínimo reconocible. Pruebas de la agudeza visual. En adultos tenemos Snellen, C de Landolt, E direccional. Y en pediátricos tenemos TOC. Prueba de mirada preferencial PMP. NYFLCT menor que 4 años. Dulces de Bock. La agudeza visual expresa el tamaño angular del objetivo más pequeño que puede ser resuelto por el paciente. Fracción de Snellen. La fracción de Snellen es una expresión del tamaño angular de optotipos, en la que se especifican la distancia y la altura de la letra. En esta fracción, el número que indica la altura total de las letras es igual a la distancia a la cual la altura de la letra distinguible subtiende 5 minutos de arco. Notación decimal. Esta notación reduce la fracción de Snellen a una cantidad decimal. Mínimo ángulo de resolución. El MAR se expresa generalmente en minutos de arco y es igual al recíproco del valor de la agudeza o la fracción de Snellen. Logaritmo del mínimo ángulo de resolución. Esta notación fue presentada por Bailey y Lavie en 1976. Es simplemente un logaritmo común del MAR. Escala de agudeza visual. Esta notación ha sido derivada de los valores de log MAR. Eficiencia visual. Esta notación o escala de agudeza visual fue introducida para su utilización en la cuantificación de pérdida visual con propósitos legales y de compensación. Se asume que la EV es un punto 0 o 100% cuando la agudeza visual es 20 y fue adoptado el punto arbitrario de referencia de 20% es 0.2 para una agudeza visual de 20-200 o 660. Existen diferentes formas de anotar la agudeza visual. En visión cercana es binocular y monocular a una distancia de 30 a 45 cm, una adecuada iluminación, sin y con corrección óptica, se utilizan cartillas, figuras o textos y evalúa, fenómeno de acomodación. La agudeza visual lejana es monocular a una distancia de 6 metros o 20 pies con adecuada iluminación también sin y con corrección óptica. También tenemos el agujero estenopeico. Este artículo es técnicamente un oclusor con un agujero pequeño en el centro de 1 a 1.5 mm de diámetro, el cual se coloca delante del ojo del paciente mientras el otro se ocluye por completo. Esto hace que el círculo de mínima confusión que está en la retina disminuya de diámetro y que por ende mejore la agudeza visual. En conclusión, la agudeza visual se puede definir como la capacidad de percibir y diferenciar dos estímulos separados por un ángulo determinado,
O dicho de otra manera es la capacidad de resolución espacial del sistema visual. Matemáticamente la agudeza visual se define como la inversa del ángulo con el que se resuelve el objeto más pequeño identificado. Muchas gracias.